Buenas. Esta semana en Prácticos vamos a trabajar con el texto de Robin Lakoff, El lenguaje y el lugar de la mujer, la primera parte, que es un texto que de alguna manera inauguró este campo de investigación que relaciona lenguaje y género en el área de la lingüística y que sirvió como precursor para otras investigaciones. El libro con el que están trabajando ustedes es una versión del 2004, una reedición del 2004, y la primera edición de este libro se publicó en el 75 y a su vez hay una primera versión en forma de artículo en el 73. Esto da cuenta de que se trata de un texto de algún modo fundacional. Y en principio se trata de un texto fundacional porque analiza un fenómeno que generó gran interés desde un comienzo en los estudios de género, que fue ver cómo se refleja, cómo se manifiestan las desigualdades sexogenéricas en el lenguaje, cómo los usos lingüísticos expresan, manifiestan, reflejan este orden desigual de género. Podríamos pensar algunas preguntas para abrir este tema de investigación, como por ejemplo, ¿hay diferencias en las formas de hablar de mujeres y hombres? ¿Cuáles? ¿Hay diferencias en las formas en las que se habla de mujeres y hombres? ¿Cuáles? ¿Son meras diferencias lingüísticas o reflejan desigualdades de otro orden? Social, político, económico. ¿Qué consecuencias materiales traen aparejadas estas diferencias lingüísticas? Y por último, ¿qué viene antes, el cambio lingüístico o el cambio social? Todas estas preguntas que vamos a ir trabajando a lo largo de la cursada, que vamos a retomar en los encuentros sincrónicos y que de algún modo Lakoff pretende responder, son preguntas que todavía, digamos, que de ningún modo está zanjada su discusión, todo lo contrario y bienvenido sea, y son preguntas que de alguna manera fueron guiando los trabajos sobre lenguaje y género y cómo se manifiesta el sexismo en los usos lingüísticos. Como les decía antes, el libro de Lakoff es un libro fundacional, un artículo fundacional en el campo de la lingüística en relación con las cuestiones de género. En principio eso lo podemos ver porque es un libro, como dijimos, del 75. Si recuerdan el video sobre el lenguaje y género de teóricos, recordarán que en la década del 60 se produce una especie de revolución en el campo de la lingüística porque empiezan a incorporarse los usos a los estudios del lenguaje. Por lo tanto, empiezan a introducirse otras variables en los estudios lingüísticos que son variables sociales, variables que responden a las características de los hablantes. Y por lo tanto, este libro no solo va a estar discutiendo cuestiones de género, no solo va a estar problematizando las relaciones entre el lenguaje y género, sino que también abre una serie de discusiones al interior del campo de la lingüística. Quienes hayan leído la primera parte habrán visto que Lakoff se inscribe dentro de la línea de la sociolingüística. Esto lo podemos ver en que toma el género como una variable independiente. El género de los hablantes es la variable independiente a partir de la cual correlaciona una variable lingüística o diferentes fenómenos lingüísticos, pero en principio es esa línea de investigación la que va conduciendo su trabajo, y también se inscribe dentro de lo que es la pragmática, ¿no? Fundamentalmente a partir de la consideración de las máximas conversacionales, que si bien en la primera parte del libro, que es la que tienen que leer ustedes, no aparece de manera central, en la segunda parte, quienes tengan ganas y tiempo de leerlo, verán que ya tiene un lugar más especial. Pero en principio lo que podemos ver es que la línea de investigación que sigue Lakoff en esta investigación se inscribe dentro de los estudios del lenguaje en uso. Y eso, por un lado, le permite analizar cuestiones relacionadas con el género
de los hablantes, cómo el género de los hablantes incide en sus comportamientos lingüísticos y cómo los usos lingüísticos manifiestan determinadas relaciones entre el lenguaje y el género, pero también abre una discusión con otras corrientes dentro del campo de la lingüística. En particular, hay una discusión muy explícita con el generativismo y las formas de investigar los fenómenos lingüísticos y la forma de analizar los datos en el campo de la lingüística. Y por otro lado, vamos a ver que hay una discusión con el feminismo o con ciertos sectores del feminismo en cuanto a cuál es el rol, cuál es el lugar que ocupan los fenómenos lingüísticos en las cuestiones de género, en los avances en materia de género, cuál es la relación entre el cambio lingüístico y el cambio social, en qué aspectos del lenguaje, en qué fenómenos lingüísticos debemos centrar nuestra atención para generar progresos en materia de género. Ahí vamos a ver que se desarrollan distintas discusiones, y eso da cuenta de que se trata de un artículo fundacional, es decir, está dialogando con muchos destinatarios a la vez. Está dialogando con destinatarios del propio campo disciplinar, se afilia a la sociolingüística, a la pragmática, discute con el generativismo y también abre las puertas para discutir con las teorías de género en cuanto a cuál es la relación entre los cambios lingüísticos y los cambios sociales. Fenómeno que al día de hoy, con todo lo relacionado al lenguaje inclusivo, está en boga y tiene realmente mucha actualidad. La hipótesis de la que parte Lakoff para hacer su trabajo es que hombres y mujeres manejan diferentes variedades lingüísticas debido a los diferentes procesos sociales que intervienen a causa de su género en la adquisición del lenguaje de unas y de otras. De algún modo, lo que está planteando Lakoff es que los hombres y mujeres manejan diferentes variedades lingüísticas porque son sometidos, porque aprenden estas variedades a partir de procesos sociales diferentes. Y esos procesos sociales diferentes, o mejor dicho, esos procesos sociales son diferentes debido a su género. Es decir, que hombres y mujeres manejan variedades lingüísticas no por una cuestión biológica, no por una cuestión de orden biológica, sino por una cuestión de orden social, que son los procesos sociales que estarían jugando a la hora de adquirir el lenguaje. Y la diferencia en esos procesos sociales estaría dada por el género de los hablantes. Y por otro lado, la adquisición de una u otra variedad lingüística luego funciona como un argumento para justificar sus diferentes posiciones en la sociedad. Fíjense que lo que está planteando Lakoff es que los hombres y las mujeres adquieren variedades lingüísticas diferentes porque son sometidos a procesos sociales diferentes a la hora de adquirir estas variedades, pero luego estas distintas variedades son utilizadas como argumento para justificar por qué unos ocupan determinadas posiciones de poder y otras ocupan determinadas posiciones de subordinación. Pero lo interesante es que este argumento, que según Lakoff es social, porque son los procesos sociales los que determinan la adquisición de una u otra variedad lingüística, aparece como un argumento de orden biológico. ¿Sí? Se justifica la posición social de hombres y mujeres por una cuestión biológica, cuando, según Lakoff, se trata de un mecanismo social. Se plantea entonces caracterizar los modos de hablar de y sobre las mujeres, identificar cómo son valorados estos modos de hablar a nivel social y establecer relaciones entre las valoraciones de las conductas lingüísticas de la mujer y cómo se habla de ella y su lugar en la sociedad. De algún modo, lo que se va a plantear como objetivo Lakoff es caracterizar las distintas formas de hablar de las mujeres y también las distintas formas de hablar sobre las mujeres y cómo son valorados a nivel social estos modos de hablar. Eso le va a permitir establecer relaciones entre
las conductas lingüísticas y el lugar que ocupan los hablantes en la sociedad. Parte, como decíamos antes, de un enfoque más bien sociolingüístico al mejor estilo Labov, en el sentido de que el uso del lenguaje funciona como un indicador social. De alguna manera los usos lingüísticos, los comportamientos lingüísticos darían cuenta de características sociales de los hablantes y por lo tanto el uso del lenguaje funciona como un síntoma de ese lugar en la sociedad. La estructura social se reflejaría en las conductas lingüísticas de los hablantes. ¿Síntoma de qué serían estos usos lingüísticos? Bueno, en este trabajo serían indicadores de la posición de la mujer en la sociedad, los presupuestos colectivos que se manejan sobre la mujer en esa sociedad y la desigualdad de funciones sociales que cumplen hombres y mujeres en la sociedad. El uso del lenguaje constituye una forma de conducta, es decir, el lenguaje no solo sirve para transmitir informaciones, sino que también con el lenguaje expresamos actitudes, reproducimos un orden social existente, que son todos aspectos que vamos a ir discutiendo a lo largo de la cursada y vamos a discutir en los encuentros sincrónicos. Su metodología de trabajo se basa, podríamos decir, en una observación participante. Ella trabaja con su círculo de amigas, realiza observaciones sobre las conductas lingüísticas en su grupo de amigas, ella lo explicita, que su grupo de amigas es un sector culto, blanco, clase media de Estados Unidos, y ella hace hincapié en el hecho de que está trabajando con ese círculo en particular. Esto también es algo que vamos a discutir y analizar, esta forma de hacer investigaciones, esta forma de hacer trabajo de campo. Y por otro lado trabaja con los medios masivos de comunicación, en particular con las telenovelas. Observa los comportamientos lingüísticos de los diferentes personajes de programas televisivos. Decíamos que los fenómenos lingüísticos que va a analizar son la conducta lingüística de la mujer y la mujer como objeto discursivo. Esto lo va a analizar en diferentes niveles lingüísticos, en el léxico, en la sintaxis, en la fonología. Y va a analizar esos datos a partir de sus propias intuiciones, sus propios juicios de valor sobre estas conductas lingüísticas, y las va a poner en consideración a partir de sus propios juicios de valor. ¿Cuáles fueron los hallazgos que encontró en sus investigaciones? Bueno, en principio, al analizar las conductas lingüísticas de la mujer, observa diferencias en su comportamiento respecto de las conductas lingüísticas de los hombres, tanto en el nivel del vocabulario, en el nivel de la sintaxis, como en el nivel de la fonología. En el nivel del vocabulario observa distinciones precisas en temas que son considerados banales o menores en la sociedad, como puede ser la discriminación de colores. Ve que las mujeres manejan un espectro muy variado de vocabulario para designar colores. También lo ve en el uso de determinadas interjecciones, ¿sí? Muletillas, que en el caso de las mujeres serían muletillas débiles, lo llama Lakoff, porque darían cuenta de docilidad o de resignación. Y también observa determinados usos característicos de determinados adjetivos, ¿no? Que serían todos aspectos que estarían caracterizando el habla femenina. En el caso de la sintaxis, observa la aparición muy recurrente de formas interrogativas formales que darían cuenta de una afirmación pero con poca confianza. Lo que dice Lakoff es que este tipo de expresiones comportan un uso mitigado del hablante respecto del contenido que expresa. De alguna manera se trata de una afirmación, pero de la que el hablante expresa un grado muy bajo de asertividad, una confianza muy baja,
Y eso permite al interlocutor manifestar su desacuerdo. De alguna manera estas expresiones, estas interrogativas formales, lo que harían sería mitigar el grado de responsabilidad del hablante respecto de lo que dice, y eso genera que el interlocutor pueda fácilmente manifestar su desacuerdo o incorporar una alternativa a lo que dice. En el plano fonológico, observa una entonación vacilante, lo que expresaría de alguna manera duda, incerteza, inseguridad. Respecto de la mujer como objeto de estudio, como objeto discursivo, el habla sobre las mujeres, también va a haber tres tipos de fenómenos. Por un lado, ve que cuando se habla de las mujeres aparece gran cantidad de eufemismos. Los eufemismos lo que tienen, dice Lakoff, es que aparecen muchas palabras para referirse, o reemplazando, mejor dicho, a una palabra, si se quiere, original, a una palabra, a un referente inicial. Y esta sustitución ocultaría algún aspecto de esa palabra inicial, algún aspecto negativo, y por lo tanto se estaría insinuando, se estaría dando cuenta sin decirlo de una valoración negativa de esa palabra original. Es decir, si no se quiere decir esa palabra y se la sustituye por otras, es porque estas otras palabras esconderían aquello negativo de esa palabra inicial y por lo tanto darían cuenta implícitamente de una valoración negativa de ese referente. Por otro lado, otro fenómeno que observa Lakoff es la aparición de duales aparentes. Esto que creo que es bien sabido hoy en día. No usa el término duales aparentes Lakoff. Me permitió usar ese término, que es esta serie de palabras, esta pareja de palabras que adquieren valores diferentes según el género que adquieran. Es decir, que cuando aparecen en el género masculino de esa palabra adquiere un valor, y cuando aparece el género femenino de esa palabra adquiere otro valor negativo. En general, dice Lakoff, el hombre es definido por lo que hace, por su práctica profesional fundamentalmente, y la mujer es definida o por su sexualidad o por los hombres con los que se relaciona. Y esto, dice Lakoff, puede servir como evidencia para encontrar en qué momento ese par de palabras empezó a adquirir otro valor, un valor negativo para el género femenino, y eso permitiría ver en qué momento, ¿sí?, cuál fue el proceso cultural que desencadenó esas distintas valoraciones. De alguna manera, Lakoff está trabajando siempre con el lenguaje, con los usos lingüísticos como evidencia. Es decir, los usos lingüísticos funcionan como una prueba de desigualdades de orden social. El uso del lenguaje funciona como evidencia. Siempre está reflejando una estructura social que es externa al lenguaje. Y por eso hablamos de un síntoma de un problema o de un indicio de un proceso cultural, porque los procesos culturales, los procesos sociales irían por otro camino previo y el uso del lenguaje los estaría reflejando, en términos de Lakoff. Y el tercer fenómeno que ve es en las formas de tratamiento, cómo se dirigen a hombres y mujeres. Y ella ve que hay una gran diferencia en cuanto a la marca de estatus y al tipo de relación que se propone, ¿sí? De nuevo, a las mujeres, las formas de tratamiento a las mujeres dan cuenta de, fundamentalmente, con qué hombres está asociada, con qué hombres se relaciona, mientras que en el caso de los hombres no ocurre eso. ¿A qué conclusiones de la investigación? ¿Cuáles son las conclusiones de su investigación? Bueno, como decíamos al principio, se trata de un trabajo pionero, un trabajo fundacional, en el sentido que abrió líneas de discusión y por lo tanto está discutiendo con varias
corrientes con varios destinatarios al mismo tiempo. Por un lado, dentro del propio campo disciplinar, en el terreno de la lingüística, observa que las teorías lingüísticas deben considerar el uso en sus análisis. Esto que quizás hoy en los trabajos sobre las relaciones entre lenguaje y género parece indiscutible o una premisa obvia, pensemos de nuevo que en el contexto de la época, en el 75, estaba muy en boga, aún hoy están, pero en el 75 la revolución chomskiana en el campo de la lingüística estaba muy presente, y por lo tanto incorporar los estudios del uso al campo de la lingüística era una disputa en el propio campo disciplinar. ¿Y esto por qué? Dice Lakoff. Bueno, en principio el valor de un signo no está dado únicamente en el sistema de la lengua. El contexto de uso del lenguaje permite explicar fenómenos que son lingüísticos. Es decir, incorporar el uso a los estudios del lenguaje es necesario no solo para problematizar cuestiones sociales, sino también para problematizar cuestiones propias del campo de la lingüística. La aceptabilidad de un enunciado es una cuestión gradual, que depende de factores lingüísticos y extralingüísticos. Es decir, acá lo que está planteando Lakoff es, no se puede establecer por sí o por no la aceptabilidad de un enunciado, sino que tenemos que conocer ciertos aspectos contextuales en los que se produce ese enunciado. ¿Quién lo produce? Desde qué rol social está hablando, en qué situación lo produce, a quién se está dirigiendo. El uso del lenguaje constituye un indicador social, dice Lakoff. El uso del lenguaje sirve para concientizar, es decir, hace visibles fenómenos sociales. Y por otro lado, Lakoff va a plantear que las condiciones sociales posibilitan cambios en los usos del lenguaje. En eso ella hace hincapié constantemente en el hecho de que los cambios lingüísticos van a producirse como consecuencia de cambios sociales. En todo caso, como decíamos anteriormente, el uso lingüístico funciona como una prueba, como una evidencia de un fenómeno social, y por lo tanto hace visible, funciona como un síntoma de un problema social. Pero no se puede solucionar esos problemas sociales a partir de cambios lingüísticos. Lo que Lakoff está planteando es que el cambio lingüístico va a venir como el resultado de otros cambios sociales que pueden venir antes, pueden venir en paralelo, pero en principio van a ser las condiciones sociales, las condiciones materiales las que posibiliten esos cambios. Los lugares de poder otorgan legitimidad, autoridad, credibilidad a los enunciados pronunciados por quienes ocupan esos lugares. Es decir, son los lugares sociales, las posiciones sociales, las que otorgan credibilidad, legitimidad, autoridad a los enunciados, y no al revés, ¿sí? Por eso son las condiciones sociales las que hacen a los valores, a los significados de esos enunciados. Las diferentes expectativas depositadas en los miembros de la comunidad promueven conductas lingüísticas diferenciadas. De nuevo, son las cuestiones sociales las que originan no solo que hombres y mujeres adquieran distintas variedades, sino que también que luego se comporten de determinadas maneras lingüísticamente. Las diferentes conductas lingüísticas de hombres y mujeres originadas en procesos sociales desiguales son utilizadas como prueba de orden biológico para justificar sus distintas posiciones en la sociedad. De nuevo, la adquisición de determinadas variedades lingüísticas por hombres y por mujeres no responde a cuestiones biológicas, sino a los procesos sociales en los que adquieren esas variedades lingüísticas. Variedades lingüísticas diferentes, dice Lakoff, porque las adquieren en procesos sociales diferentes. Pero luego, esas distintas variedades lingüísticas son utilizadas como prueba, como argumento, para justificar por qué hombres y mujeres ocupan distintos lugares, desempeñan distintas funciones a nivel social.
Algunas cuestiones para pensar y para discutir este artículo este libro de Lakoff. Podríamos preguntarnos, ¿todas las mujeres hablan igual? Fíjense que Lakoff está pensando en el habla femenina como si fuera un fenómeno homogéneo para todas las mujeres. Ella lo explicita, que trabaja con el círculo de sus amigas, sector blanco, clase media, profesional en Estados Unidos, pero de alguna manera está tomando a ese grupo como un grupo homogéneo y como un grupo representativo. Y lo que tendremos que preguntarnos es si todas las mujeres hablan igual, incluso dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo sector social. ¿Qué papel cumplen los discursos en la reproducción de desigualdades sociales? Y en su cuestionamiento, Lakoff todo el tiempo está haciendo hincapié en que el lenguaje sirve como evidencia, sirve como prueba, sirve como reflejo de una estructura social, que en los usos lingüísticos se manifiestan, se expresan esas desigualdades de orden sexogenérico, pero habría que preguntarse si los discursos solamente reproducen esas desigualdades sociales y en qué medida, de qué maneras lo reproducen, y también en qué medida los usos del lenguaje también podrían funcionar para cuestionar ese orden sexogenérico existente. ¿Qué funciones pueden cumplir los cambios en las conductas lingüísticas en relación con las desigualdades de género? Esto es interesante también porque es una discusión que a partir del lenguaje inclusivo se puso muy en la agenda, ¿no? Que es esta cuestión de qué manera contribuyen los cambios lingüísticos, los cambios en las conductas lingüísticas de las personas a mejorar las condiciones sociales, contribuyen a generar un orden sexogenérico más igualitario. Volviendo al video de el género en la lingüística, ¿en qué modelo interpretativo podríamos ubicar a la investigación de Lakoff? ¿En cuál de los dos modelos que habíamos mencionado, el modelo de la dominancia o el modelo de la diferencia, ubicarían la investigación de Lakoff? Para pensar y para discutir. ¿Qué tipo de relaciones propone entre discurso, género y sociedad? ¿Qué tipo de relaciones se dan entre el discurso y el género, entre la conducta lingüística y la expresión de género? ¿Y qué tipo de relaciones aparecen entre las conductas lingüísticas, el género y el orden social en este trabajo de Lakoff? Bueno, son todas preguntas que, por supuesto, la discusión no está zanjada, la discusión no está clausurada, sino creo que todo lo contrario, está en plena apertura, no solo apertura de voces, sino también apertura de posturas. Creo que esta materia es una clara manifestación de eso, y que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada y vamos a seguir trabajando. Bueno, seguimos esta semana. Hasta luego.